todos, bienvenidos a la mágica escuela de Theremin. Yo soy Veronique y el día de hoy vamos a hablar del Moog Clarabox Centennial y de su tan criticado modo tradicional. Pero antes que nada, si eres nuevo en este canal, te pido que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los videos que cada semana publico sobre el Theremin y todas las cosas relativas a este increíble instrumento musical. Ahora sí. El video de hoy es algo especial porque sé que muchos de ustedes andan algo intrigados con el Moog Clarabox, que ha dado harto que hablar. Es el Theremin profesional de Moog Music, el último que ha salido, que tiene un montón de opciones y sobre todo se caracteriza por ser un instrumento híbrido. Vale decir que hay dos Theremins en realidad, el modo tradicional y el modo moderno. Son dos Theremins actuando en paralelo y que uno puede seleccionar según sus propias necesidades o preferencias. El modo tradicional del Moog Clarabox es un motor analógico muy parecido a la serie Etherwave, que muy probablemente ya conozcan, o en general a cualquier Theremin analógico. Esto significa que va a tener las mismas características, que estamos ante un instrumento bastante sencillo que opera bajo el principio del heterodino. Sin embargo, ha habido una polémica o bastantes críticas negativas y se debe a una falla que pareciera ser de fabricación, pero en realidad se trata de una falla de diseño. Y ese es el motivo del video de hoy. En realidad quería enseñarles esta característica y hasta ahora para mí y para muchos thereministas es un misterio por qué esto ha sido diseñado de esta manera. Bien, voy a probar este Theremin en modo moderno para enseñarles lo que normalmente cualquier Theremin debe hacer. Como ya les he explicado en videos anteriores, les voy a dejar el enlace como siempre por aquí. La antena de volumen tiene varias funciones, pero principalmente la vamos a usar para cortar el sonido, que naturalmente es perenne. En el caso del Moog Clarabox tenemos un switch de mute, lo cual facilita el no tener la mano siempre aquí cortando el sonido por defecto. Así que voy a producir una nota. Como vemos, cuando mi mano se acerca a la antena, tenemos una porción de silencio que es lo normal y lo esperable en cualquier Theremin que se respete. La porción en donde vamos a tener este espacio de silencio que funciona en la práctica como una zona segura, la podemos definir en el modo moderno calibrando nuestro instrumento. Podemos calibrar de manera muy parecida a como se da en el Moog Theremini, definiendo la posición en donde lejos de la antena va a subir el volumen a su máximo nivel y en la posición más cercana a esta en donde vamos a definir el nivel de volumen más bajo que vamos a desear cuando recién soltamos la nota y vamos increyendo hasta llegar al lugar más alto en donde hemos definido previamente el volumen más alto. Esto se puede setear calibrando la antena de volumen, pero este ajuste de calibración solo se puede realizar en el modo moderno. Pues bien, ahora voy a cambiar al famoso modo tradicional y voy a soltar una nota y procuraré enseñarles lo que sucede. Deberían haberse dado cuenta de que el movimiento de volumen del mínimo al máximo es muchísimo más progresivo, y esto es porque cuando nos acercamos a la antena de volumen en el modo tradicional no existe zona de silencio. Ni siquiera puedo solucionarlo colocando la mano sobre la antena, porque si bien no se produce el sonido, más bien tenemos una especie de interferencia que nos produce otro sonido que puede ser bien molesto. Entonces la manera segura de lograr un silencio total sería utilizando el switch de mute, o si no, haciéndonos de una ayuda externa conectando un pedal, un foot switch de mute
En cambio, en el modo moderno podemos trabajar con este espacio de silencio tan necesario a la técnica de la mano izquierda, pero vamos a tener otros sonidos y también otras especificaciones que pueden ser simplemente diferentes dependiendo de lo que deseemos lograr. Bueno, todo esto que acabo de tocar en este momento, con ruidito incluido, es obra y gracia de la antena de volumen tocada en donde normalmente no debería sonar. Así que si esto les ha sucedido, no entren en pánico, no tiene nada que ver con ustedes. Es una falla de diseño y no es nada que se pueda arreglar así nomás. Así que si esto realmente les parece molesto, pásense al modo moderno, al menos por ahora, porque Moog todavía no ha propuesto una solución para este asunto. Yo la verdad imagino que Moog habrá pensado que una manera lógica de diseñar la antena de volumen es que cuando uno la toca el sonido está en cero y cuando uno levanta progresivamente va subiendo. Bob Moog no hubiera estado de acuerdo con este diseño definitivamente, así no funciona. Lo normal en el mundo del theremin es que tengamos una zona de silencio que funciona como un colchón en donde la mano está segura porque no va a producir ningún sonido en ningún caso. Recuerden, el theremin se caracteriza por no requerir contacto físico. Entonces, cuando uno se ve obligado a tocar el instrumento, esto trae consigo consecuencias que pueden ser molestas como interferencias, ruidos extraños o, peor aún, que se mueva el chasis y por ende también se mueva la nota. Eso es todo por el video de hoy, espero que les haya sido útil. Esto ya lo había comentado un montón de gente, así que tenía que dar mi opinión. Si este video les ha sido útil o les ha gustado, por favor échenle su like para acá abajito y como siempre si tienen alguna pregunta, comentario o lo que sea, pueden despacharla aquí abajito en la casilla de comentarios porque me encanta leerlos, ustedes ya saben. Les mando un besito y nos vemos muy pronto para el próximo video aquí en la Mágica Escuela de theremin. Que estén bien, un besito, chao.